Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Si son nuevos por aquí, me presento, soy tu nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, desde las últimas noticias sobre sus series favoritas hasta los chismorreos jugosos de sus actores y actrices preferidos. Y hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, una de las parejas queridas y comentadas de la televisión Superíndice 3N turca. Vamos a hablar de rumores, de especulaciones y lo importante, de la posibilidad de que Hande Erçel Rafael haya experimentado celos en algún momento de su relación Superíndice 3N con Kerem. Su copyright es un tema que siempre genera mucho copyright S. Antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre hay algo nuevo y emocionante que compartir. Ahora vamos al grano. La relación Superíndice 3N entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin fue un verdadero cuento de hadas para muchos de nosotros. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al Cap, Love is in the air, la química entre ellos era palpable. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y la relación Superíndice 3N que tenuan sus personajes, Eda y Serkan, traspaso Superíndice 3 la pantalla. La sinergia entre Hande y Kerem no se limitaba a las escenas románticas, incluso en los momentos dramáticos o CEU Superíndice 3 micos, se notaba una conexión Superíndice 3N especial que resonaba con el público. Era evidente que la magia que se veía en pantalla tenía un origen genuino. Durante el rodaje empezaron a surgir rumores sobre una posible relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem. Al principio ambos lo negaron insistiendo en que solo eran buenos amigos y más menos eros de trabajo. Pero como suele suceder en estos casos, las miradas, las sonrisas CEU Superíndice 3 implices y las publicaciones en redes sociales contaban otra historia. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada gesto, cada comentario, cada interacción Superíndice 3N en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon incontables hilos en redes sociales y foros de discusión Superíndice 3N donde se debató a cada detalle, desde la forma en que se miraban hasta la elección Superíndice 3N de emojis en sus comentarios. La presión Superíndice 3N de los fans era inmensa, todos querían que Eda y Serkan fueran reales. La fantasía de ver a sus personajes favoritos juntos se mezclaba con la esperanza de que detrás SDCU Maras, Hande y Kerem pudieran encontrar el amor. Finalmente después copyright S de meses de especulación Superíndice 3N, Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N. Fue una explosión Superíndice 3N de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación Superíndice 3N y apoyo. Parecua que la pareja perfecta ha encontrado el amor. Los vimos viajar juntos, compartir momentos especiales y apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Desde escapadas románticas a destinos paradisíacos hasta celebraciones de cumpleaños más menos os llenas de cariño más menos y afecto, cada imagen que compartían era un testimonio de su amor. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchos, inspirando a sus seguidores a creer en el poder del amor verdadero. Además su relación Superíndice 3N parecó a fortalecerlos individualmente, impulsando sus carreras y permitió copyright dándoles crecer tanto personal como profesionalmente. Pero como todas las relaciones, la de Hande y Kerem también copyright N tuvo sus altibajos. Y aquí es donde entra el tema de los celos. A pesar de que ambos son personas muy atractivas y talentosas, trabajar en el mundo del espectáculo implica estar constantemente rodeado de otras personas igual de atractivas y talentosas. Y inevitablemente esto puede generar inseguridades y, por supuesto, celos. La industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para los celos, con su constante competencia, la presión Superíndice 3N por mantener una imagen pública perfecta y la proximidad con otros artistas. Es un entorno donde las apariencias pueden ser más menos osas y donde la línea entre la amistad y la atracción Superíndice 3N puede ser difusa. A lo largo de su relación Superíndice 3N, Kerem trabajó Superíndice 3 en varios proyectos, algunos de ellos con actrices muy reconocidas. Y aunque nunca hubo nada confirmado, se rumoreaba que Hande no siempre estaba contenta con las interacciones de Kerem con algunas de sus más menos eras.
Los rumores se alimentaban de pequeños más menos os detalles, un comentario en una entrevista, una mirada fugaz captada por las CU maras, una historia de Instagram que parecua dirigida a alguien en particular. Los fans, siempre atentos a cada detalle, interpretaban estos signos como evidencia de la incomodidad de Ande. Por ejemplo, durante la promoción Superíndice 3N de una de sus series, Kerem tuvo que compartir escenario y entrevistas con otra actriz, y algunos medios sensacionalistas insinuaron que había cierta tensión Superíndice 3N entre Ande y esta actriz. Se analizaban los gestos de Ande durante las entrevistas, buscando ese y más menos sales de desaprobación Superíndice 3N o incomodidad. Se comparaban sus atuendos con los de la otra actriz, buscando indicios de una posible competencia. La especulación Superíndice 3N era constante y a menudo exagerada. También copyright N hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son figuras públicas, y esto, N constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, y cualquier interacción Superíndice 3N con otra persona puede ser interpretada como un indicio de celos o infidelidad. Es un ambiente muy difícil para mantener una relación Superíndice 3N sana y estable. Imaginen la presión Superíndice 3N de saber que cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada persona con la que interactúan será diseccionada y analizada por millones de personas. La falta de privacidad y la constante exposición Superíndice 3N medio, tica pueden desgastar incluso a las relaciones su Superíndice 3 lidas. Pero a pesar de los rumores y las especulaciones, Ande y Kerem siempre intentaron mantener su relación Superíndice 3N en privado y no alimentar los chismes. Rara vez hablaban de su vida personal en las entrevistas y se centraban en promocionar sus proyectos profesionales. Esto demostraba que a pesar de la presión Superíndice 3N medio tica, estaban comprometidos el uno con el otro. Su discreción Superíndice 3N era una forma de proteger su amor de la voracidad de los medios y de los juicios de los DEMUP, ese sabuan que cuanto menos compartieran, menos tendrán que defender. Ahora bien, copyright tipo de situaciones pudieron haber desencadenado estos celos. Bueno, imaginemos a Ande viendo a Kerem en una alfombra roja, rodeado de fanáticas gritando su nombre y posando para fotos con otras actrices. Es comprensible que en un momento puedan surgir sentimientos de inseguridad o celos. La sensación Superíndice 3N de que tu pareja es admirada y deseada por otros puede ser abrumadora, especialmente cuando te encuentras en un entorno donde la competencia es constante. Okizu Ande vio al buen comentario en redes sociales sobre la química entre Kerem y una de sus compau más menos eras de reparto, y eso la hizo sentir incu Superíndice 3 moda. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ya que si bien permiten conectar con los fans, también copyright N pueden convertirse en un foco de comentarios negativos y rumores malintencionados. Es importante recordar que los celos son una emoción Superíndice 3N humana muy común y que todos, en algún momento de nuestras vidas, los hemos experimentado. No significa necesariamente que haya algo malo en la relación Superíndice 3N, sino que es un aseo más menos al de que hay algo que nos preocupa o nos inquieta. La clave es en saber gestionar esos celos de forma saludable y comunicarlos a nuestra pareja de manera abierta y honesta. La comunicación Superíndice 3N es fundamental en cualquier relación Superíndice 3N, pero aún es cuando se trata de lidiar con los celos. Expresar tus sentimientos de forma clara y respetuosa, sin acusaciones ni reproches, puede ayudar a evitar malentendidos y a fortalecer la confianza mutua. Desafortunadamente la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó Superíndice 3 a su fin. A pesar de que muchos de nosotros esperábamos que su amor durara para siempre, decidieron tomar caminos separados. Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas, pero se rumoreaba que la presión Superíndice 3N medio tica, las agendas apretadas y las diferencias personales fueron factores determinantes. La combinación Superíndice 3N de la constante exposición Superíndice 3N medio tica, la dificultad para conciliar sus apretadas agendas profesionales y la inevitable evolución Superíndice 3N personal que experimentan las personas a lo largo del tiempo pueden haber contribuido a su separación Superíndice 3N. La noticia de su ruptura fue un golpe muy duro para los fans, que habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Muchos se preguntaban copyright ha salido mal, y si realmente ha habido celos de por medio. Pero al final lo importante es respetar su decisión Superíndice 3N y desearles lo mejor en sus vidas.
Es crucial recordar que las relaciones son complejas y que a veces, incluso el amor Moon ese intenso no es suficiente para superar los desafíos que se presentan. Ahora, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y han encontrado el amor en otros lugares. Ande estuvo actualmente en una relación superíndice 3N con Hakan Sabancı Medio, un empresario turco, y se les ve muy felices y enamorados. Kerem, por su parte, también copyright N ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N. Ambos han demostrado una gran resiliencia y han logrado reinventarse tanto personal como profesionalmente después copyright S de su ruptura. Lo que es seguro es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem siempre será recordada como una de las Moon SIQ superíndice 3 de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla, su confirmación superíndice 3N de relación superíndice 3N y los rumores de celos siempre serán tema de conversación superíndice 3N entre los fans. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, nos dejó superíndice 3 muchos momentos bonitos y nos enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 que incluso las relaciones Mu S perfectas pueden tener sus altibajos. Su legado como una de las parejas Mu S queridas de la televisión superíndice 3N turca perduraru en la memoria de sus fans durante mucho tiempo. En resumen, hemos explorado la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, prestando atención superíndice 3N a los rumores y especulaciones sobre los celos que Hande pudo haber experimentado. Vimos CU superíndice 3 mola presión superíndice 3N medio tica y la naturaleza del mundo del espectáculo pueden influir en las relaciones, generando inseguridades y celos. También copyright N recordamos que los celos son una emoción superíndice 3N humana como N, y que la clave es en gestionarlos de forma saludable. Finalmente reflexionamos sobre el legado de la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem y CU superíndice 3 mo siempre serú, recordada por los fans. Hemos analizado los posibles factores que pudieron haber contribuido a su separación superíndice 3N y hemos destacado la importancia de la comunicación superíndice 3N y la comprensión superíndice 3N en cualquier relación superíndice 3N. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Hande sintió superíndice 3 celos en algún momento de su relación superíndice 3N con Kerem? CU superíndice 3 mo creen que la presión superíndice 3N medio tica afectu superíndice 3 su relación superíndice 3N? ¿Qué copyright consejos le darán a otras parejas que enfrentan desafíos similares? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Siempre hay algo nuevo y emocionante que compartir. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.